todas las palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro estudio bíblico de los viernes. Sean todos bienvenidos los que se están conectando y también los que escuchan este estudio a lo largo de la semana. Les damos la más cordial bienvenida desde todos los países donde se conecta, de toda América, Norte, Centro y Sudamérica, el Caribe, Europa y hasta Australia llega nuestra señal y a los confines de la tierra. Así que gracias a los que nos siguen todos los viernes como parte de la Iglesia de Jesús, buscando crecer, buscando madurar y conocer la perfecta voluntad del Señor cada día. Y bueno, pues aquí estamos, seguimos con nuestros temas. Les recuerdo que nuestra transmisión es a través del Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo, a través de nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, y también nuestros videos se quedan grabados aquí en el Facebook y en YouTube. Así que bueno, ahí pueden encontrar nuestros videos. Les pedimos que los compartan, que le pongan like y que sigan viernes a viernes nuestros estudios, porque son seriados, así que si te perdiste el estudio del viernes pasado, pues te invito a que lo veas. Y bendiciones a Noé Rodríguez, qué gusto saludarle de nuevo, hermano, qué bienvenido. Y bueno, pues te invito a que veas el estudio del viernes pasado, porque estamos hablando sobre la fe y sobre las analogías que Dios hace entre el agua, las aguas, como le llama la palabra, y nuestra fe. Y las barcas, ¿verdad? Estuvimos hablando la vez pasada de que Dios nos saca de nuestra barca, que son nuestros recursos personales, y nos sube al arca, donde no tenemos ningún control de nuestra vida, porque todo el control lo tiene Él, no solo de nuestra vida, sino de las circunstancias. Así que bueno, te recuerdo que veas ese estudio, si no te conectaste con nosotros o si quieres volver a recordar todo eso. Bueno, pues el tema de hoy es las instrucciones de Dios, así lo puedes encontrar. Y bueno, ¿qué pasa cuando compramos algún aparato eléctrico o electrónico? Leemos y seguimos las instrucciones. La verdad es que muchos de nosotros nos cuesta trabajo hacer eso, ¿no? Seguir instrucción, leer el instructivo y luego seguirlo. Siempre pensamos que sabemos más que los fabricantes de estos aparatos y bueno, pues le empezamos ahí a mover a ver qué sucede. Y pues cuando no seguimos las instrucciones correctas pasan dos cosas: o se descompone el aparato eléctrico, electrodoméstico, electrónico, o no va a rendir correctamente, ¿verdad? Hay funciones que nunca nos enteramos que tiene nuestro celular, por ejemplo, o nuestra computadora, porque no nos tomamos el tiempo de leer esas instrucciones. Y bueno, pues podemos pensar que realmente esto no es algo muy serio, porque bueno, pues el celular, si se descompone, vamos y compramos otro. Pero ¿qué pasa? Hablando de instrucciones, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un estudiante de medicina no sigue las instrucciones de su maestro en una cirugía? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cuántas personas a manos de estudiantes arrogantes que creen que lo saben todo, cuántas personas han muerto o han quedado con alguna secuela, a lo que llaman muchas veces en los hospitales una complicación? Es el resultado de un muchachito que no siguió las instrucciones correctas. De hecho, cuando a mí me operaron de la tiroides, el doctor me dijo que cuidara, que no hablara en ese tiempo.
y llegó un estudiante de estos que son muy sabios en su propia opinión y me dijo que tenía que hablar bien. Si yo le hubiera hecho caso a él en lugar de al especialista, hubiera perdido la voz por todo lo que representó esa cirugía. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si un piloto de avión no sigue las instrucciones de vuelo? ¿Cuáles son las consecuencias? Una catástrofe, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa con un buzo que no sigue, por ejemplo, las instrucciones de su entrenador? Muchas veces, así como vemos estos ejemplos, las secuelas, las consecuencias de no seguir instrucciones son graves. Y bueno, son fatales y traen destrucción, traen muerte. Entonces, ¿qué pasa cuando los hijos de Dios no seguimos las instrucciones de Dios? Miren, vamos ahorita a empezar con el libro de Josué 1. Vamos a Josué 1. Voy a empezar en el verso 1. Y dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fijémonos en una cosa. Dios, este es un texto hermoso que nos gusta a muchos, ¿verdad? La instrucción que Dios le dio a Josué, número 1, la primera instrucción es: cuida de obedecer mis mandamientos. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Yo te trazo un camino seguro por donde debes andar, que es mi ley, que son mis mandamientos. No te salgas para ningún lado, para la derecha o para la izquierda. Esos no son extremos. Hay gente que cree que no puede ser tan cristiano, que no puede ser tan bueno, tan santo. Entonces, bueno, o te vas a un lado o te vas al otro. No, a ver. La Biblia habla claramente que quien se sale a la derecha o a la izquierda no son extremos, es pecado. Entonces, debemos estar ahí, dentro del camino que el Señor nos marca y que Jesucristo vino a confirmar con Él mismo. Él es el camino y lo sabemos. Y este es el principio de nuestra conducta. Este es el principio de nuestro desarrollo cristiano, y este es el principio de que prosperemos y nos vaya bien. Mira lo que dice Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Esa es básicamente la instrucción que nos lleva a la vida bendecida por Dios, ¿verdad? Dios es muy claro y Él bendice a quien obedece sus mandamientos, haciendo lo bueno y recto ante Dios. Y también las maldiciones
a quien vive como quiere, a quien desobedece su palabra o la ignora. Y bueno, el resumen lo encontramos en Deuteronomio 28. Ahí te recuerdo que leas todo el capítulo para que veas. Y ahí está tan claro lo que pasa en el mundo, está tan gráfico todo lo que sucede en el mundo a causa del pecado del hombre y a causa de la obediencia del hombre y las bendiciones que vienen a nuestra vida. Como cristianos sabemos esto, y como hijos de Dios, que cuando tratamos de agradar al Padre y de obedecerle, procuramos tener una conducta correcta, ¿verdad? Procuramos caminar en rectitud, en integridad, obedecer a Dios, tratar a los demás de la forma en la que el Señor nos enseña. Nadie es perfecto y dice la Biblia que no hay uno que no haya pecado, pero hay una diferencia entre ser cristiano y tener una conducta correcta y ser un impío, ¿verdad? O ser uno con apariencia de piedad que anda en adulterio, que miente, que comete fraude, o jóvenes que viven en el desorden, ¿verdad? Que aparentan ser muy cristianos en la iglesia y en su casa son otra cosa, o con sus amigos son otra cosa. Entonces es muy claro, cuando nosotros estamos dentro del camino recto del Señor, pues tenemos una conducta básica que no está a negociación, ¿verdad? Es muy claro, el que anda en adulterio no puede decir que es cristiano, o el que es un ladrón, o el que anda causando división y en chismes y en enredos. Ahí hay una diferencia de conducta. Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos lleva más allá para cumplir su propósito en nuestra vida? Donde ya no solo se trata de guardar los 10 mandamientos, porque bueno, ahí englobamos la ley, ¿verdad? Sino donde Dios nos habla de instrucciones específicas para hacer alguna tarea. Sabemos que la palabra de Dios es para todos, no pierde vigencia, es la palabra eterna. Y voy a decir un término que no es aceptable en la gramática del español, pero no hay otra forma en que pueda expresar lo que representa la Biblia. La palabra de Dios es tan eterna que cada vez que la leemos, Dios nos muestra algo diferente. Dios nos revela y nos lleva a un punto donde profundizamos más en el conocimiento de Dios, donde entendemos y se nos va abriendo el entendimiento, y la luz de Jesucristo va iluminando. Por eso dice la Biblia que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es esa lámpara. Entonces, mientras más nos acercamos a ella, vamos viendo con más claridad las cosas, la vida, todo lo que va sucediendo. ¿Recuerdas lo que el Señor le pidió al joven rico? Le dijo que cumpliera la ley y bueno, después de que el otro le dijo que él cumplía la ley, todos los días desde que era joven, le dijo Jesús, bueno, ahora vende todo lo que tienes. Fíjate cómo el Señor le da una instrucción que no está en la Biblia, en esos 10 mandamientos, en esa ley, y le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Esa instrucción que el Señor le da y quiero volver a aclarar cada vez que hablo de esta cita que está en Lucas 18, del 18 al 24, ahí léelo por favor en tu casa. Cada vez que doy esta referencia digo esto se lo dijo Jesús a él específicamente. Esto no es un mandamiento de que todo el mundo venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres, por favor. Precisamente de eso estamos hablando hoy. Esa instrucción específica y clara que Dios te da a ti, así como se la dio a él. Pero ¿cuál fue su respuesta? Él se alejó de Jesús. Llega un punto en la vida del hombre, de la mujer, de los hijos de Dios, llega un punto
como Jesús habló sobre la parábola del sembrador, ¿verdad? Llega un punto que se va a notar cuál es el terreno en el que cayó la semilla. A veces estamos con personas y convivimos con personas que parecen tan cristianas y que parece que ya se arrepintieron y que ahí van avanzando y avanzando. Pero la semilla cae o entre pedregal, entre piedras o entre espinos. Y o no permanece y al poco tiempo se seca y se dedican a otra cosa y de pronto deciden que siempre no quieren seguir al Señor, o que sí lo siguen pero a su modo, o se alejan de Dios porque llevados por algo muy, muy terrible. Jesús hablaba de que los afanes de este siglo los ahogan, y los afanes de este siglo tienen que ver como con el joven rico, donde tienen su corazón. Me ha tocado ver en estos años que he servido al Señor que hay personas a las que Dios me pone a discipular durante tiempo, durante a veces años o meses, y todo va bien hasta que llegamos al punto de algún tema en específico, y puede ser sus finanzas, puede ser su familia, puede ser otras cosas, pero cuando llegamos a ese punto en su vida, se empiezan a alejar. Ya no reciben el consejo, le dan la vuelta, hasta que un día pues ya no quieren hablar, que platiquemos, ya no quieren recibir el discipulado. Y esto es lo que pasa a veces. Ese tipo, cuando el Señor te da una instrucción precisa, tiene que ver con tu corazón, con nuestro corazón en específico. Y porque ahí hemos estado hablando de las aguas, de las pruebas, de lo que Dios nos está probando nuestra fe, ¿verdad? A ver qué tan verdaderos, qué tan legítimos somos. Ahora, ¿recuerdas lo que le pidió a Abraham? Sacrifícame a tu hijo. Y toda esta historia la encuentras en Génesis 22 del 1 al 19. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? De inmediato dispuso su corazón para obedecer a Dios. Y mira que no hay punto de comparación en pedirle a alguien que se quede sin dinero a que se quede sin un hijo, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? ¿A dónde nos lleva? Cada día nos confronta, cada día nos está mostrando algo cuando nosotros estamos buscando su presencia en nuestra vida. ¿Cómo es que Dios nos puede mostrar cuál es el propósito? Muchos cristianos están estancados en no saber cuáles son sus dones y cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Otros están estancados en querer lo que tienen otros. Y más adelante vamos a hablar sobre la envidia, pero están atorados ahí, en no saber, en no entender la voluntad perfecta de Dios para su vida. Y repito, ya estamos en otro punto, estamos hablando como iglesia que está madurando, que está creciendo. Ya no estamos en el punto de que ¿será bueno mentir o las mentiritas blancas? No, eso ya está bien claro. La mentira es pecado, el adulterio es pecado, todo ese tipo de cosas ya las conocemos. Ya no estamos en los rudimentos. En este momento estamos yendo más allá. Dios nos lleva más allá a entender. Ya no solamente debemos tener una conducta santa e íntegra que no avergüence a Dios, que Dios nos avergüence de llamarse nuestro Dios, o cuando decimos que somos cristianos. Ya vamos más allá, hemos avanzado más. Estamos hablando de cómo entonces podemos entender la voluntad perfecta de Dios, específicamente para mi vida, para el propósito que Dios tiene para mí. Mira, vamos a Mateo 21, verso 28. Vamos a leer del 28 al 31. Esta es la parábola de los dos hijos. Y Jesús está hablando y les dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña.
Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él: dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. El otro día oí a una persona, hablábamos del diezmo, el pastor estaba hablando del diezmo y esta mujer interrumpió al pastor cuando estaba hablando del que Dios había ordenado diezmar. Y ella habló y dijo: bueno, yo soy como la viuda, esa que habla la Biblia y que solo dio 2 moneditas, pero pues con las mejores intenciones. Y lo que importa es la intención, ¿no? Lo que importa no es la intención solamente. La Biblia dice que Dios discierne las intenciones del corazón. Pero mira lo que Jesús confronta cuando está enseñando esta parábola. Y verso 31 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Aquí no dice Jesús ¿cuál de los dos tuvo la intención de obedecer al Padre? ¿Cuál de los dos tuvo la mejor intención? Aquí Jesús dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y hoy el Señor nos lleva a ese punto. Esta mujer, justificándose para no diezmar, decía esa parte, ¿no? Pero cuando aclaramos la doctrina, dijimos es que la intención de ella era darle a Dios todo lo que tenía, y dio 2 monedas, no porque esa fue su decisión, sino porque ella dio todo, más del diezmo, dio todo lo que tenía. Entonces, aquí hay un punto que debemos analizar en nuestra vida. ¿Quién está haciendo? ¿Estoy o no estoy haciendo la voluntad de mi Padre? No, ¿cuáles son mis intenciones? Y repito, ya no estamos en el punto del pecado, ya sabemos lo que es las obras de la carne, y el que practica las obras de la carne no tiene acceso y entrada al reino de Dios. Estamos en el punto donde Dios nos da una instrucción específica, como le dijo a sus hijos. Es una instrucción que va más allá de cumplir los 10 mandamientos. Dijo: ve a trabajar a mi viña. Dios tiene un propósito en nuestra vida para cada uno, un propósito específico. Y Dios hoy nos confronta: ¿qué estás haciendo? ¿Quién va a hacer la voluntad de mi Padre? Fíjense, cada vez que Dios da una instrucción precisa a algún personaje de la Biblia, existen consecuencias claras. Si obedece, hay éxito en la misión y hay bendición. Si desobedece, hay un fracaso rotundo y pérdida de la bendición, y además hay un castigo. Lo mismo pasa en nuestra vida. Tenemos clara la conducta que el Señor espera de nosotros, pero cuando comienza a darnos instrucciones específicas para cumplir una tarea, generalmente nos cuesta escuchar, o no escuchamos y comenzamos a sacar nuestras propias conclusiones. Así que hacemos lo que mejor nos parece, y muchos se alejan de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no escuchamos? ¿Cuál es el problema de que escuchemos la voz de Dios? La Biblia dice que la madurez viene cuando nuestros sentidos están ejercitados por el uso. Entonces, cuando yo estoy pegada a Dios, cuando yo estoy buscando su presencia y estoy leyendo su palabra de continuo, mis sentidos se ejercitan. Puedo entender, puedo comprender cuál es su voluntad, porque puedo escuchar su voz. Hay veces que es nuestra imaginación y creemos que Dios nos dice una cosa, y en realidad soy yo el que tiene ese deseo. Por eso la Biblia dice, Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Muchas personas tienen años en el Señor y me dicen: es que yo nunca he oído la voz de Dios. Es muy importante que ejercites
tus oídos para escuchar la voz de Dios, para seguir las instrucciones que Él te da, porque si no lo haces, estás perdiendo las bendiciones, estás perdiendo las promesas por causa de que no escuchas. A veces Dios da una orden y dice, haz esto, deja ese carácter, deja ese pecado que tienes, aléjate de tal amistad, aléjate de tal persona, y no obedecemos. Y después queremos recuperar lo que ya se perdió. Mira lo que dice Génesis 6:22. Cuando Dios le ordena a Noé que construya el arca, el viernes pasado estuvimos hablando de eso. Dios le da las especificaciones, las instrucciones precisas del largo, del ancho, de la altura, de lo que debe tener, de lo que debe subir al arca, de cómo se debe meter. Y Noé, dice aquí 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo es todo. No le faltó nada, no le faltó comida, no se le olvidó poner la puerta, no se le olvidó poner la ventana en el lugar donde Dios le dijo, no se le olvidó subir a alguna pareja de animales. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cuál fue el resultado de Noé? Se salvó él y su familia. Quiere decir que cuando Dios le dio la promesa a Noé de que se iba a salvar él y su familia, y acto seguido le dio la instrucción de cómo se iba a salvar él y su familia, Noé hizo conforme a todo lo que Dios, primero prestó atención, exactamente hizo las cosas como Dios le ordenó. Noé no se puso a cuestionar lo que Dios le había dicho. ¿Será? ¿Y esa madera? ¿Qué no será mejor la otra madera? Dios le dijo madera de gofer. Él no dijo, ¿qué tal si mejor lo hago con madera de acacia? A lo mejor queda más bonito. ¿O qué tal si en vez de ponerle ese largo y ese ancho lo hago más ancho para que quepamos más? ¿O qué tal si en vez de 3 pisos le pongo 2, no se vaya a voltear a la hora del oleaje? Noé no se puso a cuestionar a Dios. ¿Y nosotros cuántas veces hacemos lo mismo? No, Dios nos dice, mira, haz esto, espera este tiempo en mí. O ve y busca a este doctor, y nosotros no. O tómate esa medicina, y nosotros hacemos lo que queremos. Y cuestionamos lo que Dios dice. Mira en Éxodo 25:9, le está hablando Dios a Moisés, y le da, así como le dio a Noé las especificaciones del arca, a Moisés le da las especificaciones del tabernáculo, hasta cómo se van a vestir, bueno, cómo está diseñado, de qué color son las cortinas, de qué material, le vas a poner las varas para cargarlo así, unos anillos, y esto lleva oro, y esto lleva bronce, y esto lo vas a hacer de esta altura y de esta medida, y con este diseño, y vas a hacer esto de oro bruñido, y esto lo vas a tallar en madera de acacia, y estas cortinas de azul y otras de tejón, y le da a Dios una cantidad de instrucciones. Y dice Éxodo 25:9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y Moisés tampoco se puso a cuestionar a Dios. Ni Bezalel, que fue el que dirigió ahí ese tipo de todas las cosas hermosas que hicieron como joyería, como textiles, con el tallado de la madera, todo. Y en Éxodo 40:16 dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Otra vez vemos, ¿y qué pasó con el tabernáculo? La gloria de Dios se manifestó. Dios estaba ahí presente. Todo el tiempo que estuvieron los judíos en el desierto y aún en la tierra prometida, antes de que Salomón construyera un templo para Dios, todo el tiempo estuvo Dios ahí. Hubo un éxito rotundo. ¿Por qué? Porque obedeció Moisés lo que Dios le dijo. Y luego vamos a Josué 4:10, por favor. Cuando Josué iba a pasar, ya vimos que Dios le ordenó que él iba a llevar a los israelitas a la tierra prometida.
Y dice ahí Josué 4:10, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Dios había mandado a Josué que dijesen al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Dios instruye a Josué que se purificaran 3 días, que prepararan comida, porque iban a atravesar el Jordán. Dios iba a hacer un milagro tremendo, como había abierto el Mar Rojo. Así hemos hablado, como las aguas siempre tienen que ver con la prueba de la fe del hombre, ¿verdad? Y entonces la gloria de Dios se manifestó ahí. Pero Josué tuvo que seguir las instrucciones específicas y hacer que el pueblo también lo hiciera. Específicamente lo que Dios les dio. Eso es tener fe. No cuestionar a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Vino el milagro. Se cumplió porque hicieron todo conforme a lo que Dios estableció. Ahora, vamos a ver la otra parte, porque todos esos milagros son lindos y vemos cuál es la consecuencia, cuál es la razón de que esa consecuencia se haya hecho, se haya manifestado, que fue la obediencia. Pero vamos a ver los finales terribles por no obedecer instrucciones simples y claras de Dios. Primero vamos al origen de todo, que es el Génesis 2, verso 16. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Es clara o es confusa esa instrucción? Es más clara que el agua. Come de todo menos de este árbol. Punto, se acabó. ¿Qué pasa cuando Dios nos da una instrucción así de precisa? ¿Dónde entra nuestro razonamiento en eso? Cuando Dios dice, mira, vas a hacer esto, vas a ir acá, te vas a congregar allá, vas a vivir en este lugar. No vayas a este lugar a esta hora, no salgas ahorita o no hagas o ese trabajo que tú quieres, no lo vas a hacer. Dale a tu hijo esta instrucción, no le permitas que haga esto, niégale ese permiso. ¿Cuántos jóvenes han muerto? Porque Dios pone en el corazón del padre o de la madre que no vayan a tal lugar que quieren, que no les otorguen tal permiso, y por ejemplo, el papá dice no va, y la mamá sabotea esa autoridad. Dice, ay, déjalo, o le da permiso a escondidas, y el muchachito o la muchachita se mueren o se quedan paralíticos o algo sucede. ¿Cuántas veces Dios nos da una instrucción tan simple? No toques eso. Mira, todo esto lo puedes tocar, pero esto no. No necesitas más razonamiento. Cuando Dios dice no lo hagas, no lo hagas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esta instrucción que Dios les dio? Dios se la da a Adán y Adán se la repite a Eva cuando Dios la crea como su ayuda idónea. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? El diablo siempre va a estar ahí, hablándote. Dios te da una instrucción y el diablo va a ir a hacerte caer. ¿Qué pasó con Jesús cuando fue llevado al desierto? Jesús tenía un propósito en la vida y el diablo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, mira, aviéntate de aquí. ¿Se imaginan si Jesús le hubiera hecho? Pues claro que soy hijo de Dios y te lo voy a demostrar. Una instrucción tan para Jesús no era sencilla, ¿verdad? Dar su vida por nosotros, pero el propósito era claro. Estaremos perdidos si Jesús hubiera oído la voz del diablo como la oyó Eva. ¿Qué hubiera pasado en nuestra vida? ¿Y qué pasa en nuestra vida? Mira cuando Dios le dijo a Moisés, ahí en Números 20, versículo 7,
Y habló Dios a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablen a la peña a vista de ellos. Esta fue la instrucción clara. Toma la vara. Ya Dios le había dado instrucciones con Moisés, con esa vara, famosa vara, que primero, la hizo serpiente ahí ante el faraón, luego la vara sirvió para convertir las aguas en sangre y para extender la vara y abrir el mar. Pero fíjate bien, a veces oímos la mitad de la instrucción, ¿no? Y la otra mitad nosotros hacemos lo que queremos. Dios dice una cosa y en lugar de escuchar toda la instrucción, oímos y asumimos lo demás. ¿No es eso lo que pasa entre cónyuges o con padres e hijos o entre jefe y empleados? Que nos quieren decir algo y la verdad es que ya ni oímos y hacemos lo que queremos. Y después, pero te dije que hicieras lo contrario, no, tú me dijiste, y la verdad es que no escuchamos. Muchas veces pasa esto con Dios. Miren la consecuencia para Moisés y Aarón. Otra vez, verso 8. Hablar a la peña a vista de ellos, y ella, la peña, dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. No tenían agua, se estaban quejando, y lo de siempre con el pueblo de Israel. Y Dios le dice esto a Moisés. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Dios, como él le mandó. Hasta ahí el punto número 1 de la instrucción, la parte A de la instrucción, estaba hecha. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Otra vez volvemos a las aguas ahí. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Aparentemente, había funcionado, ¿verdad? Él no siguió la instrucción al pie de la letra, siguió la mitad y luego hizo lo que quiso. Y fíjense bien, la Biblia dice que juzgamos lo mismo que hacemos. ¿Qué es lo que Moisés les dijo a ellos? Oigan bien, rebeldes. Oigan ahora, rebeldes. Verso 12. Y Dios dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés y Aarón perdieron la tierra prometida. 2 hombres que habían obedecido a Dios, que habían hecho, y vemos anteriormente, y hizo Moisés todo conforme a lo que Dios le dio. Y obedecieron y siguieron y caminaron. Aarón fue el primer sumo sacerdote y se vistió como Dios le dijo y hacía las ofrendas como Dios le enseñó y ponía el fuego en la menorá, en el candelabro como Dios se lo dijo, y hacía el incienso y todas las fórmulas. Todo lo que Dios le dijo lo había hecho Aarón y Moisés. Pero ¿qué pasó en un momento? Que desobedecieron la instrucción de Dios. Perdieron la tierra prometida. Las consecuencias no se hicieron esperar. Y debemos preguntarnos a veces, ¿por qué tarda tanto la bendición? Porque Dios nos está enseñando a seguir las instrucciones para que no nos pase lo que a Moisés y Aarón. Y una vez, y una prueba, y otra prueba. Y Dios nos dice y hacemos las cosas a la mitad, o todo mal, o a veces nada más una parte. Y la otra parte, parece que oímos las cosas al revés. El Señor dice: no temas, y nosotros temblando de miedo. No digas, y vamos y abrimos la boca. Ay, es que se me salió. No hagas esto, no trates mal a la gente. Ay, es que me hicieron enojar. Moisés estaba enojado. Y lo peor es que él fue igual de rebelde que ese pueblo en ese momento. Perdió la visión, perdió la fe. Y las cosas tuvieron consecuencias.
todavía le insiste a Dios, déjame entrar. Le dijo Dios, mira, ya ni me insistes, no vas a entrar. Te voy a dejar que veas la tierra de lejos, pero no vas a entrar. ¿Qué pasó con Saúl? En 1 Samuel 15, verso 18. Y Dios, él está hablando Samuel a Saúl, él ya había hecho lo que había querido y todos conocemos, la mayoría conocemos ese texto, ¿no? Y Dios te envió en misión y dijo, le está hablando Samuel, lo está confrontando. Y le dijo a Saúl, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? A veces, cuando Dios nos manda a hacer cosas muy fuertes, a disciplinar, tal vez tienes una empresa y Dios te manda a sacar un empleado desleal. Tal vez tienes bendición económica y Dios te manda o a bendecir a alguien y no le obedeces, o al contrario, a no bendecir. Pero viene el humanismo y uno quiere ayudar a la persona y Dios dice, no le des. ¿Por qué? El Señor a veces nos da una instrucción clara y dice, esa persona tiene que clamar a mí, no a ti. Y nos interponemos por querer ser más buenitos que Dios. Queremos ganarle a Dios a ser buenos y entonces hacemos lo indebido. ¿Qué hizo Saúl? No le perdonó la vida al rey. Dios le dijo, arrasa con todo y no toquen nada, maten todo. Pero para justificar, entonces quiso hacerle un holocausto a Dios. Hizo lo que Dios nunca le había mandado. A veces queremos tener una iniciativa, y hacer cosas bonitas para Dios, ser más misericordiosos, tan humanistas, tan buenos. Y Dios, cuando da una instrucción, te dice, castiga a tu hijo, ciérrale esta bendición, quítasela ya, para que él haga lo correcto, y tú sigues insistiendo en hacerlo, o a tu hermano, o a tu hermana, o a otra persona, y tú insistes, entonces Dios te quita la bendición a ti para que no lo desobedezcas. Y le dice, Samuel ahí en el verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Verso 22, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios nos dice, ¿se complace Dios tanto en las buenas obras, en los actos misericordiosos, como en obedecer a Dios? Dios compara la hechicería y la idolatría, que son pecados abominables para Él, los compara con la rebelión. O al revés, ¿verdad? Eres tan bueno o tan buena diezmando, pero ¿qué tal tratas a las personas? Como dijo Jesús, diezman la menta, el comino y el eneldo, pero se olvidan de la justicia, ¿verdad? Y de la misericordia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y nosotros queremos hacer la mitad, diezmamos, pero la otra mitad, que es tratar a los otros, amar al prójimo como a mí mismo, ese no lo hago. Ese es nuestro problema. Oímos la mitad, y cuando son instrucciones específicas para nuestra vida, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, para cumplir el propósito que Dios tiene, allí es donde fallamos, porque no queremos oír y no queremos atender las instrucciones. Así que Saúl perdió su reinado. ¿Qué pasó con David, que hizo todo conforme a lo que Dios le mandó? Miren,
nadie somos perfectos y todos pecamos. Y tenemos esa situación. Si hacemos bien, como Dios le dijo a Caín, si tú haces bien no serás exaltado, y si haces mal tu pecado está delante de ti. Cuando David actuó conforme a lo que Dios le mandó, Dios lo bendijo y Dios le dio la victoria en todas las batallas, porque David siempre consultaba a Dios. Pero ¿qué pasó aquí? Cuando David, en Primera de Crónicas 21:1, David se le ocurre censar al pueblo. Y fíjate bien, así como todo surgió con Eva, mira cómo empieza esta historia. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahí empezaron los problemas. David, en lugar de escuchar la voz de Dios, la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, pero a veces, en lugar de oír la voz de Dios y estar entrenados a escucharlo, se descuida una persona. Y es cuando David, pues cada vez que David hacía algo errado es cuando no iba a pelear, ¿no? Entonces no estaba en contacto con Dios, y entonces pues de pronto se le ocurrió la brillante idea, inspirada por Satanás, de censar al pueblo. Joab, que era un hombre íntegro y que era de los valientes de David, se le opone y le dice que lo que está haciendo está fuera de orden. Y bueno, David era el rey, entonces finalmente ganó él y decidió. Y verso 2 dice: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, infórmenme sobre el número de ellos para que yo sepa. Joab se opone, no termina el censo. Y verso 7: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Verso 14: así Dios envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Este es el castigo por la desobediencia. Este es el castigo por no seguir las instrucciones, o por tener iniciativa y hacer lo que Dios no nos mandó hacer. Debemos ser sensibles a la voz de Dios. Por favor, seamos sensibles. Dios ha estado tratando con mi corazón este último tiempo. Y Dios me ha dicho: detente y no te muevas de donde te estoy poniendo. Detente. Y a veces entra una situación primero de angustia y desesperación, y dices: estoy bien, estoy oyendo la voz de Dios, y después un freno hasta que te rindes a Dios y dices: está bien, Señor. Y ya entendí la instrucción, y empezamos a entender, y empieza a haber paz, y empieza a haber. Para poder recibir el milagro que estamos esperando, tenemos que seguir la instrucción de Dios, porque si lo hacemos mal, si desobedecemos, si hacemos la mitad bien y la mitad mal, vamos a perder esa bendición. ¿Por qué a veces nos preguntamos, no? ¿Por qué tarda tanto la bendición? ¿O por qué perdemos otras tantas? Miren, desde que yo era joven, desde mi temprana edad, he experimentado lo que es perder una gran bendición por desobedecer una instrucción. Cuando estaba terminando el preescolar, fui una alumna esforzada desde pequeña, y recuerdo que la maestra nos dio una instrucción y nos dijo: no se salgan de la fila. Íbamos justamente, era el último día del año y el festival, y dijo: vamos a entregar diplomas y medallas y todo, y no se salgan de la fila para nada. Y bueno, llegó mi papá y me dijo: ven, te voy a tomar una foto. Y le dije: es que nos dijeron que no nos saliéramos de la fila. Ven, rápido. Me jala de la fila. Me voy a tomar una foto. Cuando regreso a la fila, no sé cuántos minutos podrían ser, pero no tanto. Regreso a la fila y la maestra me dio una regañiza enfrente de todos, y además me dijo: perdiste la medalla de excelencia. Pasaron los años, y cuando estaba terminando en el último año de mi carrera en educadora, también llevaba una trayectoria buena como alumna, destacada, y me esforzaba mucho. Es una carrera que yo amo mucho, y Dios me permitió estudiarla en un muy buen colegio.
Pero al final casi ya del último año nos dieron la instrucción de que teníamos que ir a un jardín de niños para hacer una práctica. Y por sorteo les tocó a las que tenían que practicar, que dar la clase, y a mí no me tocó. Entonces la verdad es que una tía me invitó a ir de paseo y se me hizo fácil no seguir la instrucción. Y nos dijeron claramente, tienen que ir todas, aunque no les toque dar clase, tienen que estar ahí presentes. Y se me hizo muy fácil irme. ¿Y saben qué pasó? Me reportaron y llegando me dijo la directora, por una tontería acabas de perder la mención honorífica. Así que sí sé lo que significa perder una bendición muy importante para la carrera. Ahora puede ser que no sea algo trascendente en mi vida, pero en ese momento era un galardón por el que yo había luchado, 4 años de carrera. Y así es lo que sucede en nuestra vida. Cuando nosotros no seguimos una simple instrucción, y a veces es la cosa más simple que Dios nos dice, a veces ni siquiera es tan complicado, pero nos creemos más listos, creemos que nosotros sabemos mejor que Dios cómo se hacen las cosas y se nos hace fácil desobedecer, se nos hace fácil no seguir la instrucción clara de Dios. O no le entendimos o no le quisimos oír, o Dios nos está hablando y mejor nos hacemos los sordos porque no nos gusta la instrucción que nos está dando. Y se pierden las bendiciones. Ahí en Juan 8:43 el Señor habla de una manera tan fuerte que dice Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Es decir, a veces oímos, pero no escuchamos. A veces son sonidos que entran por un oído y salen por el otro, pero en realidad no escuchamos su palabra, como si nos estuviera hablando en chino y no discernimos lo que hay. ¿Por qué? Porque no podemos escuchar su palabra. ¿Y por qué no podemos escuchar su palabra? Cuando Jesús una y otra vez en los evangelios nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo dice en Mateo 11:15, pero lo repite muchas veces a través de los evangelios. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto puede parecer una exageración, puede parecer hasta un error gramatical, pero Dios lo pone y no es casualidad. Dios nos lo dice porque tenemos los oídos, pero no oímos, pero no escuchamos, no ponemos atención. Dios está hablando y nosotros nos paramos y ni siquiera pusimos atención a lo que nos dijo. Leemos su palabra y parece que leemos otra cosa. ¿Por qué? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hemos hablado varias veces de esto. La fe viene a mi corazón por oír, pero el oír, el que se me abre el entendimiento, el que mis oídos estén dispuestos, viene por la palabra de Dios. Mientras más sensible sea yo a la voz de Dios, más fácil voy a entender las instrucciones. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, ¿por qué se cerró esta puerta? ¿Y por qué este? Porque Dios nos está dando señas para ver, nos está dando instrucciones, pero gráficamente porque no oímos su voz. Entonces se empieza a cerrar para que vayamos por el camino correcto. Pero conforme vamos madurando, entonces Dios está esperando que oigamos sus instrucciones. Miren que Él no le hablaba al pueblo para darle las instrucciones, porque se asustaron. Cuando Dios les empezó a hablar ahí en Sinaí, todos dijeron, no, que Moisés suba y allá, y esto está muy fuerte, y voz de trueno, y el fuego, y nos asusta. Dios no le hablaba al pueblo, Dios le hablaba a sus escogidos, directamente. Tú y yo somos escogidos de Dios, como sus hijos. Las instrucciones nos las quiere dar Dios, hacia a nuestro espíritu, a través de su espíritu
por medio de nuestro oído, y tiene que estar ejercitado, tiene que estar sensible a Dios. Y eso viene por estar en la presencia de Dios y estar viendo y viendo, leyendo su palabra, escuchando su palabra. Te sugiero que cuando leas la palabra, la leas en voz audible para ti, para que te estés edificando doblemente. La lees, pero también la escuchas. Así que es necesario que escuchemos atentos las instrucciones específicas para que, obedeciendo a Dios con fe, recibamos los milagros y retengamos las bendiciones. Porque Saúl perdió el reinado, ya lo tenía y lo perdió. Moisés ya tenía la promesa de la tierra prometida y la perdió. David perdió 70,000 hombres. Y a veces no llegan las bendiciones a nosotros porque no queremos seguir las instrucciones de Dios. Y a veces no las seguimos porque no las entendemos. Así que es muy importante seguir madurando y seguir creciendo. No podemos ser toda la vida niños. Además, un niño no tiene autoridad ni gobierno. ¿Cómo Dios te va a poner en lo mucho si en lo poco sigues siendo infiel? ¿Quieres lo mucho? ¿Quieres las grandes bendiciones, los milagros que estás esperando? La sanidad, la provisión, la dirección, todo eso que estás esperando, ¿lo quieres? Tienes que ser fiel en lo poco. Tienes que saber obedecer para que después puedas tener autoridad y seguir oyendo la bendición de Dios. Si no te imaginas, si ahorita no sabes oír instrucciones, si lo sabes obedecer y poner atención en instrucciones pequeñas, ¿qué va a pasar? Cuando Dios ponga en tus manos algo grande, lo vas a perder y puedes traer consecuencias mortales, como decíamos de David y como hablábamos de un piloto, de un médico, de personas que por no oír instrucciones tienen en sus manos cosas grandes y eternas y las pierden y causan la muerte y la destrucción de otros. Y puede pasar con tu familia inclusive. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra viene del corazón de Dios a tu vida. Y esta palabra ha sido así dada, obedeciendo lo que dice aquí, conforme a las palabras de Dios. Así que te doy gracias por haberte conectado. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana llena de la gloria de Dios. Te esperamos el próximo viernes. Y comparte estos estudios, ponles like e invita a tus amigos de las redes a seguirnos para que puedan avanzar y crecer con nosotros como parte de la Iglesia de Jesucristo y puedan madurar y seguir creciendo para llegar a la estatura del varón perfecto. Que Dios te bendiga. Buenas noches.